Mensajes positivos. Continuamos viendo la historia de los patriarcas, la historia de Abraham y sus hijos, sus descendientes. Vemos cómo Abraham deja pues a su hijo Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Cuando murió su mamá, se consoló de la muerte de su mamá con el amor de Rebeca. Y en el capítulo 25 vemos cómo nace dos hijos de Rebeca y de Isaac. Son gemelos y son Esaú y Jacob. Nace primero Esaú, que es un niño muy, muy rojizo, es pelirrojo. De hecho, la palabra Esaú o Edom significa rojizo. Y después nació Jacob. Esaú se dedicó principalmente a la caza, fue un experto cazador. Mientras que su hermano Jacob se dedicó a la caza, era muy unido a su mamá, Rebeca. Una ocasión que llegó a ser muy cansado de haber buscado caza y no había conseguido nada, le dijo, había hecho lentejas Jacob, dame de ese guiso, te lo cambio por tus derechos de primogénito. ¿Qué me importa mi derecho de primogénito? Tengo hambre. Y le compró sus derechos de primogénito por un plato de lentejas, fíjense. Y después del plato de lentejas le gana la bendición. Capítulo 25 es cuando le compra su derecho de primogénito por un plato de lentejas. Y en el 27 es cuando le roba la bendición disfrazándose de él. Y entonces cuando Esaú se ve burlado, entonces quiere matar a su hermano. Y entonces, pues lo hubiera matado, era más fuerte que él. Y entonces la mamá, que su favorito era Jacob, pues lo manda a su casa, a la casa de su familia, donde su hermano Labán era ahora el jefe de la familia. Eso lo vemos hoy en el Génesis capítulo 28, de 10 a 22, la lectura de hoy. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó él en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tus padres, Abraham, el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tu descendiente la tierra en la que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hasta el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo soy contigo. Te cuidaré donde quiera que vayas. Y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado, qué temible es este lugar, es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra en que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial, derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo, si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y sana a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios. Y de todo lo que el Señor me dé, pagaré el diezmo. Y entonces se va a la tierra de su tío a salvarse de la furia de su hermano Esaú. Jacob es Jacob Israel. Es de quien tomó su nombre el país. Entonces es un personaje importante. Y él es el fundamento de los 12 patriarcas. De él nacieron las 12 tribus de Israel. Cuando llega a la casa de su tío Labán, pues se encuentra que tiene dos hijas. Una muy bonita, y otra que era más o menos. Dice aquí la palabra de Dios que la hija mayor no tenía brillo en sus ojos, o sea, no tenía encanto. Mientras que la otra prima, pues sí se enamoró él de ella. Y entonces le pidió al tío que se quería casar con la prima, pero pues no tenía una dote para darle. Y entonces el tío le dice que le trabaje 7 años y le va a dar a la hija. Y entonces, pues él se casó con la idea de que se iba a casar con Raquel.
Y en la noche de boda, después de la borrachera y todo, le meten en la cama a la mayor, a Lía. El borracho en la noche, pues ni cuenta se dio. Cuando despertó se da cuenta que está ahí. Lía le dice, oye, ¿qué no habíamos quedado que me vas a dar a Raquel? Ay, se me olvidó decirte. Es que aquí en esta tierra, primero se casa la hermana mayor, luego la hermana menor. Se me olvidó decirte, fíjate. Pero si quieres a esta otra, pues quédate con las dos, pero vas a trabajar otros 7 años, 14 años tuvo que trabajar, pero pues quería tanto a Raquel que aceptó casarse. Y entonces, pues tiene a las dos esposas. En aquel tiempo, pues era normal, la poligamia era permitida en aquellos pueblos. Era muy grande la proporción de hombres con mujeres, y las mujeres no podían vivir sin el respaldo de un hombre. En aquel tiempo las mujeres no tienen ningún derecho civil, no podían poseer tierra, no podían defenderse en la asamblea, no podían participar en muchas cosas, por eso necesitaban a fuercitas pertenecer a un hombre. Y entonces se casó él con estas dos mujeres. Resulta que Lía empieza a tener hijos y Raquel no. Y entonces Lía, que se sabía no amada, pues usó su ventaja para amargar a la hermana. Cada rato, las veces que se podía, le pasaba por enfrente a sus hijos o le hacía ver que ella no tenía hijos. Y entonces la otra sufría mucho. Esto lo puedo ver en el capítulo 29 de Génesis. Fíjense lo que dice el capítulo 30, versículo 1. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos porque si no, me muero. Y dijo Jacob, oye, si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces ella dijo, aquí tienes a mi esclava Bilhá. Únete a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, así yo también tendré un hijo por medio de ella. Y entonces le dio a su esclava Bilhá. Jacob dijo, bueno, hijita, pues como tú quieras, ¿verdad? Se hizo el ánimo. Y entonces empezó a tener hijos con Bilhá, que supuestamente eran adoptados de Raquel, que supuestamente. Y entonces la otra hermana, viendo la situación que ya no podía tener hijos, pues entonces le dio a su sierva Zelfa y se la dio a Jacob. Y entonces ella, pues también empezó a tener hijos con ella. Y empezaron a llegar los hijos. Llegaron 10 hijos. Pero después Raquel por fin pudo tener un hijo, José. Y este José, pues era el hijo del amor. Fue el hijo que Jacob, él deseaba y anhelaba. Muy interesante esta historia. Son así como de telenovela, todo ese tipo de tramas y de envidia entre hermanas y todo eso. Les invito a que lo lean, es interesante ver esta historia. El tío era muy sinvergüenza. Y varias veces trató de abusar pues simplemente el hecho de que le prometió una hija, le dio a la otra, ya nos damos idea de cómo era. Todas estas historias son interesantes, que nos hacen ver cómo en el fondo de la historia de la salvación hay vida, hay errores, hay búsqueda, hay pasiones, hay celos, hay vida humana, pues. El libro de la Biblia es un libro vivo, de personas vivas, de personas que cometen errores, de personas que se equivocan, como es nuestra vida, pero de personas que tienen fe, que se levantan, que esperan en Dios, que hacen promesas y las cumplen. Es muy interesante la Biblia cuando vemos esos aspectos cotidianos de la familia, de los hijos, de esas situaciones. A mí se hace muy interesante. No es un libro que está allá en las puras nubes hablándonos de las grandezas del cielo nada más, sino que todo lo que habla la Biblia lo habla desde un aspecto cotidiano, desde nuestra vida. Porque nuestra vida es bendita, porque nuestra vida es valiosa, porque un día iremos al cielo, pero por pronto Dios espera que sepamos vivir bien en la tierra. Para ganarte el cielo tienes que vivir bien en la tierra. Tienes que saber vivir tu familia, tienes que vivir la relación con tu familia, tienes que entender que vas a cometer errores, vas a entender que los otros van a cometer errores contigo. Es la vida. Al ver esas historias así tan complejas o tantas cosas que uno dice, ve una envidia, ve unos celos, ve unas situaciones así como eso de que tener hijos con mi criada para pelear con la hermana, ¿no? Y que entre pleitos y pleitos se le hacen 2 hijos al tipo, que van a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel, nada menos. Muy interesante todo eso, cómo las historias sagradas se nutren de la historia humana y cómo tiene valor lo que nosotros día a día vivimos. Que sepamos vivir nuestra vida cotidiana a la luz del Señor.
que sepamos vivir nuestra vida cotidiana desde la bendición de Dios. Muy interesante todo eso. A mí se me hace muy suave, muy bonito. Los invito a que le den una leidita a esos capítulos. Aquí nos fuimos brincando, nos brincamos mucho. La última vez que hablamos de eso, apenas estaban casando los papás, y aquí ya vamos viendo cuando el hijo sale huyendo. Nos brincamos mucho en las lecturas, pero es que la liturgia quiere darnos así una indicacioncita para que nosotros por nuestra cuenta profundicemos más. Es la intención de la liturgia, darnos indicaciones para que nosotros profundicemos. Ahora nos toca a nosotros abrir la Biblia para leer esos capítulos. Muy interesante, te invito a que abras tu Biblia y busques en el libro del Génesis. Lo último que vimos estaba en el capítulo 24 y ahorita ya estamos hasta el capítulo 28. Dale una leidita a todo esto y ve viendo cómo se va a ir preparando la historia para una de las historias más bonitas del Génesis, que es la historia de José el soñador. Eso viene más adelantito, no nos lo vayamos a perder. Muy bien, vamos a dejarles aquí. Los invito a que me ayuden a compartir esto, a que más gente pueda conocer esta maravilla de la vida cotidiana a la luz del Señor. Creo que es interesante. Comparte el video, etiquétalo, haz que más gente se acerque a estos grupos. Y pues tarea para este día, pues lo que les he pedido, denle una leidita, abran la Biblia, búscala donde la tienen. Si tengo una Biblia por ahí, búscala, ¿verdad? Y desempólvala y ponte a leer. Ponte a leer esos capítulos que son interesantes. Creo que vale la pena que empecemos a ver la Biblia en esos aspectos interesantes. Entonces, el libro del Génesis, la historia de Jacob, la historia de Isaac, la historia de Saúl, entonces, historias, repito, que son interesantes, que nos hacen ver el valor de lo cotidiano y lo humano de lo cotidiano. La Biblia está tomada desde lo humano y está reflejando lo que es el ser humano. Entonces, a la luz de Dios, desde la grandeza de Dios, pero desde la base muy puesta en lo humano. Les repito, denle una leidita. Nos habíamos quedado en el capítulo 25, al principio en el capítulo 24. Entonces empiezan a leer hoy desde el capítulo 25, el nacimiento de Jacob y de Saúl. Luego el capítulo 26, cosas que pasaron en la vida de Isaac. El capítulo 27, cuando Jacob se roba la bendición. El capítulo 28, que se oye cuando Jacob sale huyendo. Después en el capítulo 29, cuando llega a la casa de Labán y se casa con las primas. Y luego en el capítulo 30, cómo empiezan a llegar los hijos. Todas esas cosas vamos leyendo hasta ahí, hasta el 30. Luego vamos a ver el capítulo 31, vamos a retomar la lectura aquí en la misa. Vale la pena que le demos una leída a esos capítulos, ¿ok? Esa va a ser su tarea el día de hoy. Mensajes positivos.